Aquí comença Espais Ràdio, amb Carles Esteller. Minuts de tertúlia i conversa. Hay muchas formas de hablar sobre la física cuántica y muchas maneras de definir el camino del crecimiento interno, pero quien mejor nos lo harán serán estos invitados que acaban de venir desde Lérida Express para participar hoy en el programa Espais Radio, a los que les damos millones de gracias. Y, como decimos, el camino de cada cual para crecer interiormente, pues ¿quién mejor nos lo va a explicar? Estas dos personas que tengo al lado de Susana a mano derecha, se queda unos minutos más, porque era nuestra maestra de ceremonias de abrir el programa, pero dice, me quedo unos momentos más, y presentamos a Luis. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tu compañero? Hola, buenos días. ¿Tú eres? Jordi. Luis, Jordi, ¿qué voy a decir de vosotros? ¿Y qué puedo decir de Luis? Hace pocos días te he conocido y, bueno, impresionante. Tengo también mi compañera Susana que lo está mirando también con ojos como manzanas. Luis, ¿dónde empieza el camino de la sanación? Bueno, pues en mi caso el camino de la sanación empieza ya hace varios años, que me dedicaba a una cosa completamente distinta. Era empresario y, bueno, debido a problemas de salud, dedico gran parte de mi tiempo a investigar y a probar terapias alternativas, podríamos decir, y ahí me quedo prendado, enganchado de todas estas terapias, y decido que si han podido ayudarme tanto a mí, pues quizá deba dedicar mi tiempo a eso y dejar de lado los negocios empresariales. Y a partir de ahí, pues bueno, cuestión de formarse, sigo formándome, evidentemente. Y bueno, poco más te puedo decir. Un camino siempre de alegrías, no te puedo decir de penas ni tristezas. Y la verdad es que un cambio radical en mi vida, en mi salud y en mi entorno. Porque hay que decir que tú antes eras un empresario que dedicabas toda tu vida a las sumas, las restas y siempre a estar, digamos, con el reloj en el bolsillo. Sí, siempre con el reloj en el bolsillo, siempre estresado, con necesidad de tener 48 horas cada día y lamentablemente solo había 24. Entonces no recordaba ni familia, ni amigos, ni sobre todo salud. Y a partir de, bueno, pues un altibajo que hubo importante en mi salud, decidí que la forma de vivir no era esa, que tenía que trabajar para vivir y no vivir para trabajar como estaba haciendo hasta ese momento. Y a partir de ahí decides un antes y un después en tu vida. Por supuesto. Tocar fondo, dicen que a veces no es malo, ¿no? ¿Piensas lo mismo tú también, Susana? Sí, y sobre todo que escuchó su corazón, realmente encontró su camino. Sí, por supuesto. A raíz de cuando hay un altibajo, o sea, el universo nos pone pruebas para ver si despertamos. Por supuesto. Yo opino que tocar fondo es lo mejor que le puede pasar a nadie, porque únicamente queda una dirección que es hacia arriba. Entonces, cuesta más, cuesta menos, pero termina saliendo y con unas perspectivas y unos aprendizajes muy distintos y que realmente te acercan más a la realidad, que no a la realidad que nos imponen, sino a la que realmente tenemos que vivir. La realidad que nos imponen y realmente la que tenemos que vivir. Realmente, estoy leyendo aquí, ¿vivimos una vida tan distorsionada en la actualidad? Sí, por supuesto. A ver, piensa que tanto social como religiosamente, podríamos decir también, nos imponen desde pequeñitos, porque no hay otra cosa, que actuemos de una forma, que pensemos de una forma, y todo lo que sale de ahí, eres raro, eres extraño, te señalan con el dedo, pero realmente yo antes ya conocía gente que, hostia, qué raro que es, ¿no? ¿Cómo puede ir así por la vida? Y ahora realmente ya hace años me estoy dando cuenta que el que estaba equivocado era yo, ¿verdad? Vosotros también supongo que estáis de acuerdo que es más importante muchas veces dejar de lado la televisión, los internets, en un momento dado como instrumento para precisar, pues bien, pero volver a lo más esencial,
nos hemos dejado de comunicar un poquito, ¿verdad? El tú a tú. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, el tú a tú ha desaparecido completamente. Ahora estamos o bien por Facebook, bien por WhatsApp, multitud de formas de comunicarse, pero ha desaparecido ese tú a tú, ese ir a tomar el café. Es fácil encontrarse en una terraza gente que están tomando el café y están chateando, o sea, porque estáis juntos, no hace falta que estéis juntos. Han desaparecido los juegos, la peonza, las canicas, todo eso. La juventud de hoy en día se dedica a maquinitas que pueden estar muy bien, que pueden tener un fondo muy interesante, pero antes se jugaba, ahora se distrae uno, no es distinto. La esencia se ha perdido. Totalmente. Todos los valores. Totalmente. Luis Barea es terapeuta, especialista, amigo, un ser completamente entrañable. Yo no le puedo mirar más de 10 segundos a los ojos. No sé si te pasa a ti lo mismo, Susana. No, yo sí. Tiene una mirada que verdaderamente, pues eso, te hace despertar. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buena compañía. Sí. ¿Tú también haces cosas? Sí, bueno, diríamos que más o menos hago las mismas cosas que Luis, o parecidas, no tantas. Luis apareció un momento en mi vida también, de esos en que tocas fondo, como supongo pasa a mucha gente que se dedica a las terapias, que primero quizás de tener la experiencia de haber pasado por algo así para valorarlo más. Entonces, en un momento dado muy malo en mi vida, también se me presentó este señor, que lo conocí hacía muchos años y nunca había cruzado una palabra con él. Y en ese momento, una afición común, que era la fotografía, hizo que en una cafetería pues, habláramos de las cámaras de fotos y tal. Y nada, a partir de ahí empezó una amistad que dura hasta hoy, esperemos mucho tiempo. Y empecé a introducirme en este mundillo. Yo al principio era muy reacio a estas cosas, muy escéptico. Y a base de sus terapias no me quedó otra que rendirme a la evidencia. A partir de ahí, pues hasta hoy, haciendo de todo y aprendiendo cada día, como dice él muy bien. Y sabemos que vas a seguir. Luis, es un placer, se te quiere. Trabajas en terapias muy interesantes, en terapias que verdaderamente más de uno nos deja perplejos, no por lo que vemos allí, sino por lo que experimentamos, y personas conocidas que además te explican y te comparten. ¿Puedo hablar un poquito por encima de lo que tú haces y luego tú nos comentas un poquito? Por supuesto. Tú tienes un aparato de tecnología rusa, me parece que es. Correcto. ¿Vale? Y a través de ese televisor vas viendo todos los órganos del cuerpo. Correcto. Curiosamente, dicho por otros testimonios, amigos, y yo que sé además, personas que en principio pues no sabían qué dolencias les especificaban los médicos de dónde las procedencias. Curiosamente tú tienes un aparato que aquello es para flipar. Esto también forma parte de lo que se llama magnetoterapia, tecnología, digamos, ¿qué tipo de tecnología es esto? Es una tecnología que se denomina bioresonancia magnética. Ajá. Bioresonancia por el hecho de que te hace exactamente lo mismo que una resonancia magnética, pero sin ningún efecto secundario, incluso la comodidad, porque sabes que una resonancia te tienen que meter en un tubito, etcétera, etcétera. Aquí simplemente con unos auriculares te está diagnosticando todo tu organismo a nivel celular. O sea, todas las células tienen mucho que decir. Entonces este aparatito lo que hace es revisar cada grupo celular, ver cómo está y en función de cómo está decirte qué enfermedades tienes, incluso si son producidas por algún tipo de patógeno o simplemente son de un origen emocional. Hay lógicamente quien puede ser escéptico a esto. Yo puedo decir a primera persona y por personas conocidas que cuando han estado contigo entran de una manera, salen de otra, eso indudablemente, pero que además les defines, digamos, esas patologías concretas que solamente se las habían dicho los médicos. Y dices, ¿cómo puede ser posible que con un aparato eso pueda ser detectado, ¿no? Parece un poco increíble esto. Sí, bueno, esto, como te decía, es un aparato de una tecnología muy avanzada. Quizá ahora mismo es lo más avanzado que hay en medicina. De hecho, aquí en España sé que solamente hay 6 aparatos. Los otros 5 son médicos colegiados quien los posee. Y te puedo decir que es una tecnología que se descubrió en los años 50 en Estados Unidos
y que realmente hasta mediados de los 90 no hubo nadie que fuera capaz de llevarlo a informatizar para que esto tuviera una funcionalidad. Fue el señor Nesterov, un ruso genial, que decidió ponerse en marcha, lo hizo. También te tengo que decir que en principio se cometieron algunos errores con el aparatito porque se creó para destruir las células que estaban enfermas. Entonces, gente de talla y que tenía grandes conocimientos en el tema de celular le dijo: oye, esto ya lo hacen los antibióticos, destruir lo que está enfermo. Nosotros tendríamos que ir un poquito más allá e intentar que estas células sanaran, curaran realmente. Entonces este hombre se tomó la molestia de escuchar a estos comentarios y a partir de ahí empezó de nuevo y decidió que tenían razón, y hoy por hoy lo que hacen las células es sanarse con este aparato, no destruirse. Con Luis Barea podemos encontrar diferentes, digamos, opciones a encontrarnos mejor. Trabajas con iridiología, con Reiki, sí, con diferentes esquemas. Nos pregunta la Rosé de la Guardia, parece un poquito sorprendente esto que está diciendo. Claro, esto para saberlo lógicamente se tiene que probar, ¿no, Susana? Yo puedo dar fe de lo que está diciendo, sí, y por otras personas que han estado con él, que digamos los médicos les habían dado un parter y curiosamente el 97-98% también en Luis, sin saber nada de esa persona, coincidía si le faltaba bueno, lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir que concreta todo eso. Es muy importante que también haya, digamos, voz a esto, y no hay la suficiente voz. ¿No crees lo mismo también, compañero? Bueno, es que aquí hay un pequeño, no llamaré problema, pero un problema quizá de compatibilidades o de la estructura socialmente como está montada, porque hemos de pensar que el mundo médico alopático está muy cerrado, muy consolidado, es algo muy gubernamental, muy oficial, y estas máquinas están ahí, como diríamos, como un poquito al margen, ¿no? Es como las terapias también. Ahora la cosa está cambiando, se ve, bueno, sabréis que hay muchas cosas como la acupuntura, que ya en la OMS ya se le da un reconocimiento ya oficial, y poquito a poco yo creo que todo esto irá cambiando, porque personalmente creo que estamos en un cambio muy importante, un cambio de ciclo muy importante. ¿Hasta qué punto nosotros no podemos en el centro decir que somos un centro médico, por ejemplo, aunque tratemos con la salud de los pacientes? Entonces aquí ya entra un mundo más burocrático, algo que ya no nos gusta tanto, porque quizá nosotros vayamos un poquito más a la parte más espiritual del tema, ¿no? Porque creemos que cualquier enfermedad tiene una relación con una causa afectiva, emocional o de otro tipo parecido. ¿Creéis también muchas veces que nuestros pensamientos, Luis, Jordi, nos crean luego lo que debemos de ir a la medicina convencional, Susana? Bueno, referente o sea, claro, no podemos separar mente-cuerpo. Nunca. Entonces, depende de cómo piensas, es como se altera también el cuerpo. Por supuesto. Simplemente digo, todos los oyentes que nos estén escuchando por internet a la repetición del programa, que quieran conocer un poquito las técnicas de Luis, vale la pena. Luis, luego das el teléfono también, porque me parece muy interesante que has venido aquí a los estudios para hablar de tus experiencias. ¿Qué más nos quieres comentar y compartir a los oyentes? Bueno, pues mira, yo te voy a explicar, trabajamos con varias técnicas, como tú bien decías. Entre ellas está la biomagnética, por ejemplo, que la biomagnética no es más que tratar el cuerpo con imanes. Se puede tratar cualquier tipo de enfermedades, de una caída de pelo a un cáncer, con imanes. No quiero decir con eso que se pueda solucionar el problema, que pueda ser una solución inmediata, tampoco. Pero sí que en la gran mayoría de los casos lo que conseguimos es frenar ese proceso. A nivel cancerígeno, un catarro es bastante más sencillo, evidentemente. Y bueno, a partir de aquí, pues, como te digo, no tiene límites. Trabajo con una cosa muy interesante que se llama terapia de polaridad, que simplemente promueve lo que sería el equilibrio de las energías en el cuerpo. Si la energía que tenemos todos y que todos sabemos que tenemos, además, no está bloqueada y circula libremente por nuestro cuerpo, la salud aparece porque no le queda otra.
O sea, simplemente. Trabajo también con Reiki, que quizás sea más conocido, como decías, auriculoterapia, iridodiagnosis. Y Reiki, si me permites, sí, estimado Luis, muy distorsionado también en la actualidad. Completamente. De la esencia del Reiki prácticamente no queda nada. Hay mucha gente que se dedica a hacer Reiki, que seguramente lo hace muy bien, pero que la esencia que nos tendría que haber llegado no ha llegado. Evidentemente los tiempos han evolucionado, por lo tanto también es respetable. Y yo cuando doy cursos de Reiki, que también lo hago, lo primero que les pregunto a mis alumnos es: ¿alguno de vosotros alguna vez ha hecho Reiki? ¿Alguno alguna vez levanta la mano? Y mi respuesta siempre es: pues todos los demás también y no lo sabíais. Porque el mero hecho de darle la mano a una persona, de darle un abrazo, de estar en contacto con esa persona, aunque no sea a nivel físico, hay un intercambio energético y desde ahí se está potenciando mucho el Reiki. Luis, ¿estás conmigo de que el Reiki también es instintivo? O sea, cuando... Al 1000%. Cuando tenemos, por ejemplo, te duele la boca o tienes un dolor de muelas, lo primero que haces es ponerte la mano en la cara. Por supuesto. Un dolor de barriga. Por supuesto. Y eso lo llevamos todos dentro. Por supuesto. Pero vamos a ir un poquito más allá. Ya no es instintivo, como tú decías, hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. También. Cuando se pone una persona en la camilla, yo a mis alumnos el único consejo que les doy es dejar que vuestras manos vayan donde quieran ir, porque es donde tienen que estar. Y los resultados son evidentes. Sí. ¿Cómo definirías al Reiki? El Reiki lo definiría como un equilibrio energético del organismo, aunque en esencia creo que el Reiki llegó a nosotros como una recarga de chakras. Por mi experiencia te puedo decir que a veces no es tan bueno recargar los chakras como parece. Todos tenemos la energía que necesitamos. No se pierde la energía está en el organismo. Únicamente puede quedar bloqueada. Entonces, ¿qué puede pasar? Imagínate un automóvil que tiene la batería a tope, yo le pongo más carga a esa batería, ¿qué puede pasar? En el organismo puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, no es tanto el Reiki, como siempre se ha dicho, cargar los chakras, como equilibrar energéticamente esos chakras, para que haya una fluidez energética, evidentemente. Para que el mismo cuerpo se autoequilibre. No hay otra. Yo soy del parecer que, como dice un buen maestro y amigo mío, nadie en la historia de la humanidad ha sido capaz de curar nada. Ni médicos, ni chamanes, ni curanderos, ni terapeutas, por supuesto. Entonces, el único que tiene esa capacidad es el organismo de cada uno. Y nosotros somos meros asistentes que hacemos de canal o de tocar teclas para que eso se ponga en marcha y se realice, llegue a su fin. ¿De dónde viene esta energía? Esta energía, pues evidentemente del cosmos. Es todo lo que nos envuelve es energía, no hay otra. Hay que decir que Luis Barea, aparte de trabajar y alinearnos los chakras, incluso físicos, muchas veces, es un hombre que tiene muchos contactos, donde lo vemos, Susana. Por México, por arriba, por allá, no sé dónde, ¿no? Muchos. Sí, la verdad es que, por suerte, nos hemos movido bastante por estos mundos y donde vayas, haz que de los tuyos haya. Y siempre sembramos una semillita y casi siempre surge una buena amistad. Jordi, Luis, Susana, para neutralizar la palabra miedo, ¿qué debemos empezar? Para empezar a corregir o cambiar esos hábitos a los que nos tienen enganchados. Reeducarnos. Jordi, adelante. Has dado Jordi. con la piedra filosofal, casi con el problema principal de las personas. Los miedos creo que solo se vencen afrontándolos. Es el único modo. Luis. Mira, yo creo que de miedo solo hay uno y todos los demás son pequeñas derivaciones. Miedo creo que solo hay a la muerte. Entonces, que podamos tener otros miedos, en definitiva, es porque tenemos miedo a morir. Entonces, el miedo es, no sé, una circunstancia que a veces puede llegar a ser hasta agradable. Y fíjate lo que te digo, agradable. Porque si una persona se para a identificar todo lo que está sucediendo en su organismo en el mismo instante que siente miedo, no le queda otra que pensar qué interesante lo que es capaz de generar mi mente para que mi cuerpo se desestabilice. Entonces,
luchar contra el miedo es simplemente dar el primer paso, afrontar, como bien decía Jordi, ese miedo, y vamos a ver que no es tanto la película como nos imaginábamos. ¿Cómo se puede hacer, Jordi, a Luis, Susana, en unos momentos en los cuales, digamos, hay como una especie de autocastigo? Y sabréis por dónde yo voy. La palabra crisis, impuestos, subidas, etc. Parece que forma parte ya también del equipaje que va con nosotros, de esa, digamos, constante látigo. ¿Cómo podemos, Luis, en este sentido, llegar realmente a ser espectadores, aunque nos encontremos con circunstancias y situaciones, como ayer me decían una familia que les desahuciaron hace poco, tan delicadas? Digamos, no perder ese rayo de esperanza. Mira, es muy complicado. Evidentemente, te podría explicar un chiste ahora mismo, ¿no? Para romper todo este hielo tan brusco que nos has dejado. Pero creo que no está la cosa para bromas. Es muy difícil echar para adelante con todo eso, pero no podemos perder nunca la esperanza. Yo siempre digo que lo mejor es dejarse llevar por la vida. La vida te va a llevar donde necesitas estar. Hemos venido todos a aprender una lección en esta vida, todos, sin ninguna excepción. Entonces, a veces tienen que suceder cosas tan duras como un desahucio para que aprendamos una lección. Quizá no es la mejor manera, pero quizá de otra no la aprenderíamos. Claro, a mí no me han desahuciado, pensará mucha gente, y por lo tanto verlos todos desde la barrera es mucho más fácil. Evidentemente, es mucho más fácil, pero me han pasado otras muchas cosas que me han hecho llegar a una desesperación tremenda, y al final esa desesperación solo me ha servido para retroalimentarme, para estar más fastidiado, para sentirme mal y para ser incapaz de tomar una decisión adecuada. Entonces, lo único que digo es: respira hondo, amigo, déjate llevar por la vida, que Dios, como dice mi amigo Jordi, aprieta pero no ahoga. Y es verdad, lo que pasa es que tiene una capacidad de apretar tremenda. Pero de verdad, solo tenemos que tener esa fe que tú decías, en que de alguna forma voy a echar para adelante. Me parece además muy interesante. Del miedo pasamos a otra palabra, también que nos genera muchas cosas. Y os la digo, la culpa, la culpabilidad, sensación de culpabilidad. Mira, uno de mis maestros siempre decía, y me quedé con esa frase porque me encanta, que la culpa siempre es del cha-cha-cha. Es una gran verdad. O sea, nos echamos las culpas a nosotros mismos o intentamos culpabilizar a los demás porque no somos altamente responsables. Mira, yo creo que la culpa no existe, que simplemente es una circunstancia que nos ha llevado a actuar de una forma y que hemos creído siempre que en ese momento actuábamos de la mejor forma. Que nos equivocamos, por supuesto, somos humanos, ¿no? Sería muy aburrido no equivocarse nunca. Pero no hay culpabilidad nunca. O sea, además, ¿de qué sirve? O sea, ¿me puedo sentir culpable de que he hecho mal? Pues bueno, voy a intentar arreglar eso que he hecho mal, pero sentirme culpable para mí es perder tiempo. Porque, como sabéis, todos vivimos en un momento de muchos medios tóxicos. Mucha elección, mucha variedad, pero todo va a lo tóxico, que es más de lo mismo de lo que hemos dicho antes. Menos es más, en este caso se podría aplicar dejándonos de todo ese mundo externo y entrar en un estadio de paz. Por ejemplo, que nos ofrece la meditación, una enseñanza de Luis Barea, que lo tenemos ahora mismo, o el mismo Jordi, que sé, y me han chivado, que verdaderamente también sabes muchas cosas. Pero bueno, hoy aquí compartimos en el 107.0 de la frecuencia modulada el programa Spice Radio. ¿Qué tal estáis, compañeros? Perfectamente. Encantados de estar con vosotros. Sí, os estoy viendo delante de mi pecera. Bien, seguimos en el programa y seguimos entonces quitando lastras, quitando culpas, quitando miedos. Luis, ¿cuál sería un consejo para ti, digamos, para algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo, que esté pasando por un estadio de estos, que no sepa sacarse el estado de culpabilidad, que le cueste incluso dormir por las noches pensando en más de lo mismo de lo que estamos compartiendo? Mira, no te voy a decir que pase cualquier circunstancia más o menos grave, para cualquier persona. Creo que es importante. Yo te voy a decir un concepto que quizá mucha gente entienda como rompedor. Yo creo que el gran error que tiene el ser humano en el momento de su fabricación, permitirme que lo diga así, es que sea capaz de pensar. Entonces, la historia es simple, no pensemos. O sea, ¿qué hago para no pensar? Porque ya lo hacemos de forma automática, no nos damos cuenta. Pues, señores, señoras, por favor,
sean conscientes de que están pensando y a partir de ese momento intenten por todos los medios, con las herramientas que estén en sus manos, evitar pensar. Siempre se ha dicho que el más feliz del pueblo es el tonto del pueblo. Estoy muy de acuerdo. Yo, si no supiera tanto, seguramente en mi vida no hubiera sufrido tanto. Pero, como te decía, voy más allá. Si evitamos pensar, evitamos revolcarnos en nuestras propias miserias, vamos a poder echar para adelante siempre. Por favor, de todas las formas posibles, que dejemos de pensar. Evidentemente, si tenemos un problema y tenemos que darle solución, hay que cuestionarse ese problema y hay que atender ese problema. ¿Podríamos decir pensar? Bien, también se podría decir cavilar, que es un poco distinto. Y hay que atender ese problema, pero pensar de la forma que lo hacemos es gratuito y no lleva a nada. Y para llegar a ese estadio de no pensar, la mejor manera sería, en este caso Luis, ¿cómo podríamos tomar rienda a esto? Pues bueno, mira, hay multitud de formas, hay herramientas de todo tipo, evidentemente. Yo, si queréis, podemos hacer una prueba todos en directo. Y vamos a hacer todos una respiración profunda y vamos a intentar sentir cómo entra el aire, cómo sale el aire, qué temperatura tiene al entrar, qué temperatura tiene al salir, cómo llega a nuestros pulmones, cómo se hinchan, si solo se hinchan los pulmones, también se hincha la espalda, nuestro estómago, etcétera. Vamos a hacer todos una, así. Aconsejo que si hay alguien, porque lo que estoy leyendo aquí, hay quien me está diciendo que se está relajando mucho con el programa de hoy. Si está conduciendo algún tractor, está por aquí en estas cercanías. Sí, por favor, si están conduciendo, que no lo hagan. Que nos sigan escuchando despiertos y dejamos la mano del maestro hoy dedicado a Luis Barea, verdaderamente un experto, un profesor, un amigo, que damos las gracias por haberse desplazado al programa Space Radio. Adelante, Luis. Pues bueno, vamos a hacer todos una respiración profunda. Aguantamos el aire unos segundos y lo exhalamos por la nariz muy lentamente. Estoy seguro que todo el mundo habrá notado cosas diferentes unos de otros, pero todo el mundo habrá notado algo. Perfecto. Pues vamos a hacer una más. Cuando queráis. Y ahora os voy a preguntar, ¿recordáis qué cenasteis anoche? Fijaros lo que ha sucedido. En el mismo instante que yo he hecho la pregunta, la mayoría habéis perdido la atención en la respiración y os habéis puesto a pensar en qué cenasteis anoche. Este es el gran secreto. Mientras estoy atento a algo que hago, no puedo estar pensando. Si yo simplemente presto atención a mi respiración, mis pensamientos van a desaparecer de la mente. Si son muy persistentes, vamos a insistir con la respiración. Pensar que si no respiramos, nos ahogamos. Por lo tanto, es una cosa que es muy sencillita de hacer y que da unos grandes resultados. ¿Por qué no nos educan en este sentido? Luis, Jordi. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué cultura hay para eso? Somos el producto de unos padres y lo hacen como han podido Claro. y como han sabido. También ellos han sido un producto de sus padres. No venimos los hijos con un libro de instrucciones. Exacto. Y a raíz de como ser humano, 100% responsable de nuestra vida, nos pasan cosas muy fuertes y depende del grado de tensión, siempre aparece el maestro. Y a raíz de aquí, o sea, realmente es porque uno lo busca. Evidentemente. Y todos tenemos esas oportunidades. A veces está la resistencia, como por ejemplo cuando has comentado, yo es que al principio era un poco reacio, pero en tu interior, o sea, tú estabas buscando. Está hablando Susana con Jordi. Jordi, perdóname, Jordi. Sí, es cierto. Y entonces, como bien has dicho antes también, o sea, conocías a Luis desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, pues no habían casualidades. En el momento que el alumno estaba preparado, apareció el maestro. No pretendo tanto, pero gracias. Bueno, Sí, es así. es así. Y sin buscarlo. Para mí Luis es un maestro. Es que es así. O sea, yo tengo una sensación sí. ahora mismo de paz. Tengo delante a Luis. Y bueno, o sea, esto va mucho más que las palabras. Somos energía. Entonces, Susana, gracias, Luis. Te agradezco a ti. Quiero, por favor, que cojas en tu libro para dedicarle una frase a Luis y luego... Luis, me preguntan una canción de tu vida. ¿Cuál sería una canción de tu vida? Bueno, voy a romper moldes. Adelante. Una canción de mi vida es Sultan of Swing de Dire Straits. Toma ya. Vuélveme a repetir. Sultan of Swing de Dire Straits.
Susana, buscas una frase dedicada a Luis. Mira, dedicada a todos vosotros, los radios oyentes, y bueno, y en especial a vosotros dos. Dice así: somos los guerreros de la luz. Con la fuerza de nuestro amor, de nuestra voluntad, podemos cambiar nuestro destino y el destino de mucha gente. Sigamos así. Tarde o temprano tocaremos corazones. Namaste. Quiero compartir, antes de que se me olvide, una cosa que me pasó con mi sobrina hace pocos días, con apenas 5 o 6 años. Me dijo: tío Carlos, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Digo, ¿de qué me estás hablando, María? Dice, me he dado cuenta que la única palabra que nos puede salvar a todos y hacernos grandes, y vosotros aprender de nosotros, es el amor. ¿Qué os parece una niña con apenas 6 años, Luis? Muy grande. Muy grande. Esta niña está evidentemente mucho más evolucionada que la mayoría de nosotros. Parece que hay un ruido defectuoso en este vídeo de Dire Straits, seguiremos buscando. Luis, queremos aprovechar y exprimirte al máximo en estos minutos de radio y que nos cuentes más cosas. Bueno, pregúntame. Soy todo tuyo. Preguntas muchas, porque verdaderamente, como sabemos, Susana, yo incluso te aconsejaría que alguna vez vayas a Lérida y veas el aparato que tiene y lo interesante que es ese aparato. Háblanos más de lo que también llegas a encontrar allá. Adelante. Mira, en este aparato, como os decía antes, hace un análisis celular a través del cual pues podemos saber todo. Todo quiere decir que si tú te estás tomando una medicación que te ha recetado el médico, podemos saber si te está sentando bien o no. Podemos saber qué alimentaciones te van bien, cuáles no. Si tienes algún tipo de alergia, aunque tengo que decir que yo creo que las alergias son más derivadas de un estado emocional que de cualquier otra cosa física. Podemos fabricar medicación homeopática, soy homeópata también, que no lo he comentado, desde la misma máquina. O sea, es hipersonalizada. Vienen 2 personas, necesitan la misma de medicación, cada una se va a llevar su frasco porque es bajo su paradigma, su estado bajo el cual se hace esta medicación. No sé, analítica de sangre, con una fiabilidad dicha por médicos que yo desconocía esto, de un 90 a un 95%, cuando un análisis de sangre, según tengo entendido, también dicho por un médico, y si no es así, lo siento, es la información que tengo, un análisis de sangre tiene una fiabilidad aproximada entre un 60 y un 65%. Entonces, estamos hablando de un tema con unas prestaciones y una fiabilidad soberbias. Lamentablemente, lo único que encuentro de defectuoso a la máquina es que el dibujito es un dibujito tipo el que sale en pantalla. A mí me encantaría que fuera el organismo de la persona que está siendo atendida, ¿no? Pero bueno, lo hicieron así, son unos dibujitos tipo y a partir de ahí, pues, tipo, o sea, es cualquier hombre que se visite va a tener el mismo dibujito de cuerpo, o sea, no va a ser nuestro organismo que vemos reflejado, pero sí que los análisis celulares que hace sí que son los nuestros. Entonces, la comodidad es fantástica. Pensar que estamos sentados en una silla con los auriculares puestos y que nos hacen un análisis de sangre, nos están haciendo una resonancia magnética, incluso una radiografía si es necesario, y nos está dando toda la información de lo que pasa de arriba a abajo. Claro, requiere su tiempo. Un análisis completo puede tardar unas 2 horas, pero bueno, en unas 2 horas tenemos el resultado. No tenemos que esperar 15 días o un mes a que nos den los resultados. Una pregunta directa. ¿La medicina convencional qué crees que piensa de esto? ¿O las farmacéuticas? La medicina convencional utiliza esto. Únicamente que la Seguridad Social no se lo puede permitir por el tiempo que tienen. Evidentemente es mínimos. Me parece que son 7 minutos por paciente. No podemos hacer un análisis de este tipo a nivel de Seguridad Social. Pero sí lo tienen en cuenta y lo utilizan. Además, podríamos decir que aparte de todos los análisis que nos hace, esta máquina tiene la capacidad, de la misma forma que diagnostica, que os explicaré brevemente cómo es, de ofrecernos terapia, la misma máquina. O sea, las células tienen unos campos de vibración, igual que cualquier otra cosa. Entonces, mediante estos campos de vibración, la máquina puede hacer el diagnóstico. No sería correcto, más bien diríamos el análisis, vamos a decir así,
Y a partir de ahí, bueno, pues nos dice, está sucediendo esto, tienes este tipo de virus, pues tal virus, tal otro, esta bacteria, este patógeno, este parásito incluso. Y la misma máquina, si ve que las células no están vibrando a la intensidad correcta, les induce a esas células que vuelvan a vibrar a su inicio. Y a partir de ahí hay un resultado en cuanto a porcentaje de células que inmediatamente han empezado a actuar como deben, y eso nos va a llevar, no de inmediato, pero sí en un breve espacio de tiempo, a que el resto de las células hagan lo mismo. Por lo tanto, promueven ya desde esa terapia la curación. Verdaderamente muy interesante. Y otra cosa que también sabe hacer nuestro invitado de honor, de lujo, al que queremos, a Luis, la Susana está emocionada también, es, digamos, por ejemplo, una persona que tiene piedras en el riñón. No nos dirás el secreto por antena, lógicamente, pero sé que en unas horas tú tienes un método muy eficaz y simple. Por ejemplo, entre otros, ¿no, Jordi? ¿Estás de acuerdo o no? Perdón. No es exactamente en riñón, Carlos. Perdón. Discúlpame que te rectifique. Es más en hígado y vesícula. Vale, perdón. Sí, es un tratamiento muy conocido, es a través de sales de Epsom, con un procedimiento muy sencillo. Empezamos hoy por la noche, mañana terminamos, y os puedo asegurar que quien tiene piedras en el riñón llega a sacar un bol de desayuno lleno de piedras cuando va al baño. Muy, muy interesante, ¿no, Susana? Lo que nos está comentando y compartiendo Luis. Una limpieza tremenda y efectivísima. Teóricamente, Susana hoy tenía que hacer, digamos, de dama de entrada para quedarse 15 minutos, pero nos pasa que cuando estamos con Luis nos quedamos con decenas de preguntas. Pues siento haberle quitado tiempo a Susana. No, para nada. Estamos felices. Jordi, sabemos que sabes de sanación y de tapping. Bueno, nuestra compañera de mano derecha, que la tengo delante de mi pecera, la Susana, el año pasado también vino un compañero que nos estuvo hablando del tapping. Muy bien. Pues, si has probado alguna cosa. No, de tapping no. Vale. ¿Es eficaz? La verdad es que es muy eficaz. Pero a ver, vamos a... Pero se tiene que saber canalizar, porque también supongo que eso a mí personalmente, bueno, desde que conozco a Luis se me ha ido, tengo que decir que hace pocos días que lo conozco, tenía problemas de tensión y me están mejorando. Bueno, yo te veo muy diferente, Carlos. Sí, estoy mejorando, tenía problemas de tensión gracias a ti. No estoy pasando buenas noches, que ella me aconsejará para la noche porque estoy dejando la medicación, una medicación que, como sabéis, han pasado una serie de cosas en mi vida. ¿Vale? Y bueno, que se le estima. Volviendo al tema de tapping, a mí personalmente o no me lo explicaron bien o no lo canalizaba bien. Estuvimos el año pasado Cortadellas, entre otros. Digamos que me subía la tensión. Sí, es curioso. Te hablo. En el caso del tapping, una de las cosas que he experimentado más claramente es que la clave del tapping es la pregunta que te haces. Como sabréis, bueno, y para los oyentes que no lo sepan, el tapping es una terapia que das una serie de golpecitos en los puntos concretos del cuerpo que son meridianos de acupuntura, todos ellos. Y se hace una pregunta, o se hace una afirmación, hay una frase que es la del conflicto que tienes en ese momento. Por ejemplo, el conflicto es me duele la cabeza o cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de conflicto. Puede ser emocional, puede ser... Estamos hablándolo directamente al subconsciente. Sí, o sea, es que la pregunta puede ser mi jefe me cae mal, o sea, puede ser cualquier cosa. Bien, la clave de todo en el tapping, por mi experiencia, no pretendo tampoco pasar delante de nadie, es el acierto en esa pregunta, en esa frase. Esa frase he comprobado que si toca realmente la emoción, es efectiva. Si no toca la emoción, cuesta mucho más. No diré que no haga nada, pero cuesta mucho más. En tu caso, por ejemplo, dices, problema de tensión. Si yo hago tapping y mi frase es, pues tengo la tensión alta, y lo digo como el que recita, yo qué sé, el Quijote. El Quijote o las castañuelas. Eso es, no funciona bien. Un caso muy, muy llamativo te hablo de un caso personal, muy llamativo, fue cuando yo aprendí tapping en Vice, fue... en el ejemplo, yo llevaba muchos años mordiéndome las uñas, no tenía uñas. Hice la práctica que haces para aprender y tal y cual, y digo, ¿qué tocaré? Y me di cuenta, busqué la emoción, y la emoción era que yo escondía mis manos. La emoción era vergüenza.
La frase la hice me da vergüenza. A partir de ahí, hasta hace un mes, que vuelvo a morderlas un poco, me ha durado 3-4 años ahora de esto. Pero tocando la emoción siempre. Si no tocas la emoción, malo. Cuesta un poquito más. Cuando tomas conciencia de que todo, o sea, todo está unido con, o sea, lo que comentaba antes, ¿no? Cuerpo, mente, o sea, pensamiento, emoción. Depende cómo pienses, es cómo están tus emociones. O depende de cómo están tus emociones, entonces o hay una fluidez o hay un bloqueo. Al final todo está relacionado. Tanto... Todo. Yo quería decir que lo que más me sorprendió del tapping, yo no practico tapping, pero lo que más me sorprendió del tapping es que cuando Jordi lo hace conmigo directamente le cuesta trabajo porque soy más duro que la pata un zorro, pero que me lo hace a distancia y es alucinante. O sea, sé que me lo ha hecho por cómo me siento. Y le llamo y digo, oye, ¿qué me has hecho? Y se echa a reír. Sí, ya te he hecho un poquito de tapping y tal. Ah, pues gracias, amigo, porque de verdad es increíble cómo puede cambiar la sensación del cuerpo. Yo tengo una experiencia con un paciente que fue muy buena, un hombre que me venía con muchísimo miedo, con un proceso de cáncer muy avanzado, muy complicado, y estaba el hombre aterrorizado. Entonces se me iba de las manos, no podía hacer nada porque no dejaba ni que lo tocara. Y llamé a Jordi y digo, oye, mira, me está pasando esto, pasa esto por esto, esto y esto. Dice, ah, bien, él estaba conduciendo, dice, me paro un momento en el margen de la carretera y en unos minutos te llamo. Me llamó y me dice, pregúntale cómo se siente ahora. Y este señor me dice, estoy tranquilo, es como si no pasara nada. Y Jordi me contestó, pues cuando llegue a su casa estará mejor, porque habrá hecho más efecto y yo repetiré esto cuando llegue al destino. Y así fue, me llamó desde casa y dice, oye, tengo una paz que no recordaba. O sea, fijaros, a distancias potentísimo tapping también. Son instrumentos valiosos, interesantes para no dejar de la mano. Quiero que les des un par de consejos a nuestros oyentes, Luis, antes de terminar, para que sean un pelín más felices. Mira, es muy fácil, lo he dicho antes. Dejarse fluir, dejarse llevar por la vida. La vida siempre nos va a llevar al lugar correcto. No somos... o no estamos aquí, mejor dicho, para sufrir, estamos aquí para disfrutar. Lo que pasa que lamentablemente nos acordamos más de los sufrimientos que de las cosas que nos dan placer. Pero la vida nos va a llevar a buen camino. Y, por favor, no piensen. Porque, como tú dices, pensar es lo que nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? Cualquier problema físico, su origen es un estado mental previo. Y los estados mentales previos solo se generan desde el pensamiento. Vamos también a deciros que dentro de unos días, dicho servidor os traerá una entrevista. Soy el doctor Jiménez del Oso. Un saludo para todos los oyentes de Carlos Esteller. Hace unos años, dicho servidor entrevistó al doctor Jiménez del Oso en Madrid. Una entrevista que me quedó en el cajón y no sé por qué, esta mañana me estaba recordando y digo, tenemos que compartirla con los oyentes y así lo haremos dentro de unos días cuando yo hacía el programa Punt en Blanc a mediados de los 90. Han pasado ya años. Luis, Jordi, Susana, ¿qué tal estáis? Me gusta ser pesado en la pregunta reiterativa. Encantados de estar contigo. Yo feliz, contento, vamos. ¿Daría tiempo para una última visualización? Es que nos quedan 2 minutos. Entonces, la mejor visualización, ¿cuál sería, Luis? Recordar, sí que me gustaría que dieras tu teléfono, eso sí me gustaría que lo dieras. Adelante, Luis, para que se puedan poner en contacto contigo. Pues mira, mi teléfono es el 696-405-007. A los amigos que nos están escuchando en internet, saludamos als amics de Reus, Sitges, Garraf, Maresma. Me consta que nos siguen a través de la página web, que estimeu el programa Espais Radio. 696 40 50 07. Quiero, Susana, que en el tiempo que nos queda busques una siguiente frase, también para dedicársela a nuestro invitado. Unos segundos, por eso, Susana, un segundito, porque esto, sabéis que estoy delante de la pecera, llevando las cosas, etc. Susana. Pues aquí lo tenemos, dice así, dice, no intentes acortar el camino, sino recorrerlo de tal manera que cada acción haga más sólido el terreno y más hermoso el paisaje.
Desde el amor, desde el corazón, dedicamos esta canción a Luis. Luis, unas últimas palabras para nuestra audiencia. Adelante. Pues muchas gracias por haberme recibido, muchas gracias por haberme atendido. Carles, de tu cor i ho saps. Yo también. Gracias a todos. Se te quiere. Susana, os tengo que decir y reconocer una vez más que debéis de conocer a este hombre en privado, porque verdaderamente es una maravilla. Y hablo de personas que han estado con él y otras, y se te quiere. Saludamos también desde aquí a una compañera, Aurora Fornós, si nos está escuchando también en diferido. Y Jordi, unas últimas palabras. Pues muchas gracias por la invitación también, pero yo solo soy un aprendiz de aquí el maestro. Sabemos que tienes muchos fieles que están detrás de ti, pero estás en un momento de recogimiento y me he chivado, lo sé. Sí. Lo sé porque eres un sanador, dejémoslo ahí. Me chivo, lo siento, no puedo más. Susana, adelante. Jordi, eres maestro también, ¿eh? Jordi Lluís, muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer de compartir esta hora con vosotros y igualmente. Y hasta la próxima. Luis, chao. Adiós. Nos vemos. Hasta pronto.